Pastizales de Chile. En esta sesión analizaremos la superficie y las zonas de pastizales. Superficie de pastizales. Chile posee 13,2 millones de hectáreas de pastizales y solo el 10% corresponde a pasturas, es decir, aquellas compuestas por especies exóticas. Las regiones de mayor superficie de pastizales son la región de Coquimbo, que ocupa el 23,6% de la superficie total de pastizales de Chile, la región de Magallanes, con el 20,9%, y las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos, que ocupan 2,4 millones de hectáreas, equivalente a 18,1% de la superficie total. Las especies que componen los pastizales de Chile son diversas. Existen especies nativas, endémicas y alóctonas. Las especies nativas son aquellas que se denominan indígenas o autóctonas y pertenecen a un ecosistema definido y cuya presencia es el resultado de fenómenos naturales sin intervención del hombre. Las especies endémicas son aquellas que están limitadas a un ámbito geográfico reducido y que no se encuentran de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Y las alóctonas o exóticas son las especies introducidas a un ecosistema. Analicemos las zonas de pastizales de Chile. Chile, por su geografía y por su diversidad climática, presenta distintos tipos de pastizales, que están definidos, en primer lugar, por la precipitación y la temperatura, por el tipo de suelo y por la intervención antrópica. La primera zona que analizaremos es la zona desértica. Desde el límite con Perú y Bolivia hasta la región de Coquimbo, la zona desértica abarca tres sistemas de pastizales diferentes: el desierto costero, el desierto de Atacama y el desierto andino. En la zona desértica, la productividad ganadera de los ecosistemas es baja, pero cumple un rol en el desarrollo social y cultural de las comunidades indígenas y en la mantención de un ambiente único en el país. Cuando existe agua, se genera un cambio en la productividad y se alcanzan los máximos niveles de rendimiento, como por ejemplo lo que se logra con el cultivo de la alfalfa, que es capaz de alcanzar un rendimiento superior a 30 toneladas de materia seca por año. La zona desértica presenta escasa vegetación y se limita esta vegetación a lugares como los oasis, salares, valles transversales, el desierto costero que tiene influencia de la Camanchaca y el sector preandino y andino favorecido por las lluvias altiplánicas. Analicemos primero el desierto costero. La ganadería es escasa, dado que la vegetación se ubica bajo condiciones muy locales, con presencia de aguas subterráneas y donde los vegetales se presentan como ruderales. Un ecosistema característico del desierto costero es el Jaral, que corresponde a una etapa degradada de formaciones boscosas y que hoy están constituidas por un matorral bajo asociado a especies herbáceas anuales. Próximo al área costera se ubican algunos valles, como por ejemplo el Valle de Azapa. Con disponibilidad de agua, el paisaje se modifica y la productividad de todas las opciones de producción intensiva logra los mayores valores posibles de alcanzar en el país. Esta es una vista del Valle de Azapa y el cultivo del tomate para semilla. El desierto de Atacama corresponde al desierto no polar más árido del mundo y abarca las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y la parte norte de la región de Coquimbo. El ecosistema más importante desde el punto de vista de la producción animal que hay en el desierto de Atacama es el tamarugal, ubicado en la Reserva Nacional de la Pampa del Tamarugal y donde el principal componente es Prosopis tamarugo. Desierto andino. En el desierto andino se
encuentran diversos ecosistemas de pastizales, entre los que se destacan los pajonales, bofedales, yaretales, queñuales, tolares y lampayales. Esta área es un área de alta productividad para los animales camélidos. Zona esteparia. La zona esteparia es quizás una de las zonas más desertificadas de la zona norte de nuestro país. Se ubica principalmente en la región de Coquimbo, aun cuando abarca parte de Atacama y parte de la región de Valparaíso. En esta zona, el país ha invertido en la construcción de diversos embalses que ha permitido el desarrollo de una agricultura intensiva y ha dado trabajo a una población que estaba sometida a un proceso brutal de desertificación. Un ejemplo de ello es el embalse La Paloma en el río Limarí. En esta zona se concentra la más importante población de ganado caprino de Chile, mular y burros. Los caprinos eh, tienen una población de 396.000 cabezas que corresponde al 65% de la población nacional y su objetivo en un 70% es producción de leche para elaboración de queso. Aquí una fotografía de los burros eh, pastoreando un pastizal de la zona esteparia. Según la clasificación de Gastaut, los pastizales de la zona esteparia corresponden al reino seco, dominio estepario y donde se distinguen 4 provincias: la estepa costera, la estepa seca de serranías, la estepa templada invernal y la estepa fría de montaña. Analicemos algunas. Estepa costera. En la estepa costera los recursos forrajeros se limitan al ramoneo de arbustos y al consumo de una pradera naturalizada de resiembra que produce abundante forraje en los meses de primavera. Algunas de las especies componentes de esta estrata herbácea son plantas muy importantes como las adesmias, airea, avena, bromus, erodium, Pypteogetium, plantago, stipa, vulpia, entre otras. En la estrata leñosa de relevancia son los Baccaris, las Brigetia, las Escalonias, la Florencia, los Apropapus, la Guterresia, los Oxalis y las Prustias. En el área arbórea, que está concentrada en algunas áreas de relictus casi, se encuentra el corcolén, el peumo, el chilco, el litre, maitén, boldo, guayacán y molle. Junto a todos ellos aparecen las especies suculentas como el copao, cardón y quisco. En la estepa costera se desarrollan procesos ganaderos que consideran la utilización del pastizal, también el ramoneo del matorral y la suplementación con forrajes provenientes de los valles regados. Principalmente estos forrajes corresponden a rastrojeras. Además existe una combinación histórica entre la costa y la cordillera que genera el proceso de transhumancia, donde el ganado es trasladado a la cordillera durante el período estival para evitar la muerte y la baja de peso del ganado. Los pastizales de esta zona costera, que concentran su producción en primavera, logran un rendimiento máximo de 1,5 toneladas de materia seca y permiten mantener una carga animal entre 0,07 a 0,16 unidades animales por hectárea año. Un suplemento importante para el ganado ha sido la incorporación a través de subsidios estatales de arbustos forrajeros, algunos exóticos y otros nativos, como Atriplex repanda, nativo, Atriplex numularia y Acacia saligna exótico. La estepa seca. La estepa seca corresponde a la sección media de la región que forma un sistema de serranía entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, con pendientes abruptas de 30 a 50% y una altitud que alcanza hasta los 2000 metros. Domina la vegetación arbustiva xerófita y la pradera naturalizada de resiembra es de corto periodo de crecimiento y sigue al ciclo de las lluvias. En esta área
se distingue claramente la posición de Solana y Umbría, es decir, exposición norte y posición sur, y se observa en la fotografía las áreas verdes corresponden a la Umbría y las áreas secas corresponden a la Solana. La mayor proporción de animales caprinos que se encuentran en este lugar están distribuidos en un sistema agrícola denominado Comunidad Agrícola en la región de Coquimbo, que tiene un origen histórico, que eran merced de tierra que se entregaban a los guerreros españoles que iban avanzando en el proceso de colonización en Chile. La ganadería que domina en las estepas secas son los caprinos, que constituyen la fuente de proteína animal más importante de consumo por la población rural. Los caprinos pastorean libremente en un pastizal de la zona esteparia en una comunidad agrícola. Bien, la estepa fría de montaña es la sección de la región donde se da lugar a la transhumancia desde la costa a la cordillera en el período estival, actividad que proviene de la colonización española. La transhumancia del ganado a las veranadas es un proceso que evita la reducción de la masa ganadera de los transhumantes y permite la mantención del peso del ganado. Bien, la zona mediterránea es una extensa zona en nuestro país. Se ubica entre el río Petorca y la región de la Araucanía. El suelo predominante es un suelo granítico, característico, muy frágil, muy débil, erosionable con facilidad, como se puede observar en la fotografía. El paisaje es un paisaje absolutamente requebrajado por la intervención antrópica, donde ya no existe el bosque nativo, el bosque natural como formaciones densas, sino que son renovales que se van limitando a las quebradas donde no pueden ingresar el arado. La región presenta una alta diversidad de especies endémicas y donde la vegetación original, que fue un matorral esclerófilo mediterráneo con un dosel denso formado por un amplio grupo de especies arbóreas y arbustivas, está relegado a ciertas áreas donde el hombre no ha podido intervenir. El bosque original, formado por quillay, boldo, litre, huincán, maitén, peumo, lilén, belloto y palma chilena, está totalmente fragmentado dentro del paisaje cultural generado por el hombre. Hoy, lo que predomina dentro de esta zona es un paisaje de estepario, donde la especie principal es Acacia caven, que se une a un pastizal de resiembra anual predominado por especies de diferente condición. Aquí podemos observar un pastizal de Acacia caven, una estepa de Acacia caven formada por el espinal. En la zona mediterránea, la intervención antrópica ha generado una pérdida en la productividad de los pastizales naturales y naturalizados. El mejoramiento a través del rezago y la fertilización es lento, se logra, pero es lento y puede tener incrementos de hasta un 66% no en el corto plazo, sino que en un plazo bastante largo. La consecuencia ecológica más importante de la introducción de este nuevo modelo productivo en la zona mediterránea fue la introducción de especies exóticas al país. En esta zona, el 20% de la superficie nacional posee el 80% de las especies exóticas que hay en Chile. Zona de transición. Se denomina así porque es la transición entre la zona mediterránea y la zona templada húmeda. Administrativamente corresponde a la zona de la Araucanía. Esta zona tiene 5 áreas agroecológicas bien definidas: el secano costero, interior, llano central, precordillera y cordillera andina. El origen
De los pastizales naturales y naturalizados del área de transición corresponden al pastizal generado por procesos de deforestación y posterior laboreo excesivo de la tierra, cuyo objetivo fue producir cereales y cultivos industriales destinados a la alimentación de la creciente población humana que colonizó el área de bosques prístinos y milenarios que aquí existían. Las praderas naturales y naturalizadas ocupan la mayor superficie y además son la de mayor degradación, desertificación y además de baja condición. El secano costero. Esta área se ubica en la vertiente occidental de la cordillera de Nahuel Buta. En esta sección está, que está próxima al mar, se desarrolla un ecosistema cuyo pastizal es de alta productividad, aun cuando ha sido intervenido. La condición climática excepcional, que tiene solamente 2 meses de restricción de crecimiento vegetativo, permite que su productividad sea de la mayor que existente en la región. La coloración verde de la vegetación en verano demuestra esta condición. La pradera de esta zona se caracteriza por presentar una estacionalidad como en todas las zonas de la región. Se concentra en primavera, pero tiene la posibilidad de complementarse con sectores vegosos como la vega de Puerto Saavedra, que permanecen durante el verano en una condición adecuada para el pastoreo. Más del 50% del rendimiento anual se logra en primavera, y la composición botánica, como en toda la región de transición, es dominada por especies gramíneas. El rezago y la fertilización permiten un mejoramiento de la producción de materia seca. La concentración en primavera es una cosa, pero hay un elemento favorable para esta región, que hay crecimiento en verano. Secano interior muy diferente a la costa, debido a la sombra lluvia que genera la cordillera de Nahuel Buta. Está formado por estas serranías, estos lomajes, que hoy tapan con los pinos la degradación, la erosión y la desertificación que se generó producto del exceso del cultivo de la tierra para cereales. Fue el granero de Chile. Las praderas, entonces, endémicas prácticamente no existen debido a que el hombre generó tal grado de desertificación que hoy día las especies que hay son de postcultivo de cereales y oleaginosas, todas naturalizadas y de baja condición. Una excepción puede ser el trébol encarnado, que se ha ido naturalizando en los últimos 80 años. La concentración es mucho más fuerte que en el secano costero en el mes de noviembre, y como observan en la gráfica, prácticamente no hay crecimiento durante el verano. Uno de los elementos que se utilizan para la alimentación del ganado son los rastrojos, que provienen de la cosecha de cereales en esta zona. Llano central. Esta área corresponde a la porción central de la región. Las praderas naturales presentan distinta condición según se ubiquen en los andisoles, drumaos o ultisoles, que son los rojos arcillosos. Veamos los rojos arcillosos. Aquí hay una concentración bastante fuerte de la producción en primavera, con algo de crecimiento en el mes de enero y prácticamente nada en febrero. Esta es una típica pastizal de la zona de los suelos rojos arcillosos. En los suelos drumaos o andisoles, la producción es mejor en verano, pero sigue siendo concentrada en primavera. En esta zona también existen áreas regadas que permiten una ganadería más intensiva y donde se desarrollan hoy la producción de leche, la poca producción de leche que tiene esta región. La precordillera. Esta sección de la región es una franja
en plano, inclinado o piedmont que proviene de la morrena de la montaña que viene de la región norte y que conecta a la cordillera con el llano central. Se ubica entre los 300 y los 900 metros de altitud y no posee una estación libre de heladas y la temperatura máxima media en los meses cálidos es 22 grados. Este es un típico paisaje precordillerano con un pastizal exótico que es consumido por una ovejería y al fondo el bosque renoval de especies nativas dominado por notofagus. Esta es un ambiente característico de la zona en la época invernal, donde con frecuencia existe precipitación nibia. Bien, en la precordillera los suelos que predominan son los andisoles, que son provenientes derivados de cenizas volcánicas y que se han desarrollado bajo un régimen de temperatura mésico. Aquí tenemos el perfil del suelo, veamos la profundidad que tiene el suelo volcánico. Esto es un corte hecho para el camino a subir al volcán Villarrica. La precordillera presenta una pradera dominada por especies gramíneas de regular condición y que se asocia a latifoliadas y de hoja ancha con una muy escasa población de leguminosas. También concentra su producción en primavera, pero con algo de producción interesante, producción en verano. Aquí podemos observar el paisaje en la zona de Coñaripe en el mes de febrero, donde el pastizal está seco, pero hay un ambiente húmedo, dado que permanecen algunas especies verdes. La cordillera andina. La pradera naturalizada de la cordillera andina está dominada por especies gramíneas de regular condición, asociada a latifoliadas, hoja ancha y poca población de leguminosas, al igual que la precordillera, al igual que el secano interior, al igual que el secano costero y el llano central. En la cordillera se desarrolla un ecosistema maravilloso que es el ecosistema de las araucarias y en esta región hay un doble alineamiento montañoso que permite la generación de un valle andino denominado Lonquimay. En las cumbres andinas del área de Lonquimay se encuentran las praderas también llamadas de veranada, que son praderas naturales con uso ganadero estacional en los meses de verano, ya que los meses de invierno permanecen cubiertas de nieve. Las comunidades vegetales de las zonas andinas de la región de la Araucanía corresponden al bosque de Araucaria como especie dominante y representativa del área. Aquí una vista del bosque de Araucaria en la zona de Lonquimay. Las veranadas que tiene la cordillera en esta zona son ambientes frágiles que se encuentran en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y cumplen una función en el ciclo hidrológico y constituyen una fuente de biodiversidad de plantas y animales propios de los ecosistemas andinos. Pero el hombre lo intervino y la intervención ha generado este desastre ecológico en la región de Lonquimay. El valle de cordillera, generado por la conjunción de montañas, permite tener dos situaciones fisiográficas bien importantes. Primero, el mallín plano con drenaje imperfecto y las montañas con pendientes abruptas y pequeños espacios de piedmont donde se desarrolla actividad agrícola y ganadera. Aquí podemos ver el valle de Lonquimay, donde está el mallín, donde se encuentra el agua, el mallín, las zonas de inundación, drenaje imperfecto y el piedmont, de donde se desarrolla ganadería y agricultura. Todo el área presenta un alto grado de desertificación, caracterizado por la pérdida del tapiz vegetal. Como se puede observar aquí, lo que fue un bosque de araucaria, hoy día es un pastizal degradado, erosionado y con fuertes cárcamas. Aquí, una vista en otra época del año,
pero la cárcava es más visible. El animal que predomina en la zona son los caprinos. Primero fueron los bovinos, después los ovinos y finalmente los caprinos, los únicos que han soportado esta condición de desertificación. Junto al manejo del fuego, la presencia de la sobrecarga durante todo el año en la zona esteparia ha elevado los niveles de desertificación, en especial la alta presión que genera el ganado ovino y caprino, como se puede observar aquí. Siendo un foco de conflicto permanente, la escasez de forraje en esta área es que se han desarrollado programas de incorporación de especies exóticas que permiten mejorar la disponibilidad de forraje, como por ejemplo la alfalfa en áreas de riego imperfecto, pero riego finalmente que permite el desarrollo de esta planta. Aquí en la época de inicio de invierno. Las praderas desarrolladas en los mallines, que corresponden a suelos con drenaje imperfecto, son de alta productividad y calidad, y pueden ser cosechadas, logrando un alto rendimiento superior a los 14 toneladas de materia seca durante el periodo de verano. Zona templada húmeda. La zona templada húmeda se caracteriza por presentar una dominancia de lomajes suaves, combinado con áreas planas próximas a los ríos que cortan el paisaje morrénico. Aquí podemos tener una vista de un pastizal en la ribera del lago Yanquihue. La zona templada es una zona muy importante para la ganadería. En la existencia de ganado bovino representa casi el 50%, un poco menos del 50% de la existencia total de ganado bovino en Chile. Si unimos la Araucanía, los ríos y los lagos, es el 62,4%. De ahí la importancia que tiene esta zona para la ganadería, tanto de carne como de leche. Es donde se concentran las principales empresas lecheras y donde recepcionan la leche de esta zona. La zona templada húmeda se caracteriza por presentar una temperatura promedio anual inferior a 12 grados, precipitación superior a los 1200 y concentración de las precipitaciones en invierno. Eso hace que en realidad el invierno sea una dura realidad para los ganaderos. En la zona se distinguen 5 ecosistemas de pastizales, cada uno con un ambiente particular: la cordillera de la costa, el llano central, la precordillera andina, el ecosistema de Ñadi y el ecosistema muy particular de la isla de Chiloé. Aquí podemos ver el lomaje que se encuentra en el llano central de la región templada húmeda. Analicemos primero la cordillera de la costa. Existe un predominio de praderas naturalizadas donde la composición botánica difiere de acuerdo al grado de intervención del ecosistema. Aquí, agrostis capilares invadiendo el establecimiento de una pastura exótica. Olcus lanatus, Arrenaterium eliatus variada bulbosum, Dactylis glomerata, Poa annua, Anthoxanthum odораtum en distinta condición, Trifolium repens, Lotus uliginoso, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Rumex acetosella, Aquilea mellifolium. Todas especies que predominan un pastizal degradado de la cordillera de la costa y donde se presenta una concentración de la producción temprana en los meses de octubre y noviembre en primavera, lo que demuestra el problema que se tiene en los meses estivales. El llano central. Las principales especies que constituyen las praderas naturalizadas de esta área son gramíneas y especies latifoliadas. En el llano central existe un ambiente interesante donde están
muchos de los lagos importantes de esta región, como el lago Yanquihue. La productividad de las praderas naturalizadas del llano central fluctúa entre 6,6 y 14 toneladas, un amplio rango que está determinado por la heterogeneidad de los sitios de praderas de la zona. Aquí podemos ver una pastura, un pastizal exótico para producción de carne en la zona del llano central. La precordillera. Esta sección de la zona templada corresponde al piedemonte de la cordillera de los Andes, formado por lomajes suaves y colinas en posición intermedia, con extensiones de pendientes suaves y uniformes y altitud variable entre los 100 y los 300 metros. La precordillera presenta un lomaje suave con predios ganaderos cuyo objetivo es la producción de carne y leche. El ordenamiento territorial permite observar el origen de la colonización y la presencia de inversionistas extranjeros en el área. En la precordillera, la concentración de la producción es interesante en primavera, pero tiene un muy buen rendimiento de verano. Un ecosistema interesante de la zona templada húmeda es el ñadi, que corresponde a un pantano de temporada, formado por suelos planos, de material fino y textura liviana, y de profundidad variable. Aquí podemos ver lo que es un suelo ñadi y con profundidad muy reducida de la capa vegetal y donde su productividad se basa en la extracción del agua de invierno. En el perfil del suelo destaca la presencia de un harpan de fierro y aluminio que se ubica entre el suelo de origen volcánico y el sustrato glacial o fluvio glacial subyacente, como se observa aquí. La incorporación de áreas para fruticultura y cultivos y para el desarrollo urbano ha reducido la superficie ganadera en esta zona y esto ha conducido a la incorporación de suelos ñadi al sistema productivo. Las praderas de este ecosistema son de baja productividad y se ubican entremezcladas con diversas especies Juncacia cuya proporción varía entre un 10 y un 95%. En condiciones de manejo, como lo hemos observado anteriormente en la fotografía, se puede incrementar el rendimiento llegando a niveles superiores a las 12 toneladas. Aquí podemos ver la habilitación de un suelo ñadi para ganadería. Una diferencia importante de este ecosistema respecto a su producción de verano es la contribución que hace esta época a la producción anual. Ahí podemos ver que toda la producción está desplazada hacia fines de primavera y verano. Isla de Chiloé. Es un ecosistema particular de pequeña agricultura, su clima es templado y lluvioso y la corriente de Humboldt que pasa cerca de sus costas condiciona las temperaturas más frías de lo que corresponde a su latitud, especialmente en invierno. La ganadería se desarrolla en un ambiente familiar de sobrevivencia, donde el grupo componente de la familia vive en el campo y desarrolla las labores relacionadas con la producción ganadera. La ovejería es una actividad permanente en la zona de Chiloé y las praderas naturalizadas están conformadas por Agrostis capillaris, Holcus lanatus, Hipoqueris, Plantago, Rumex, Chondra, entre otros. La ovejería y la producción bovina basa su alimentación en pastizales naturalizados. En el grupo de las leguminosas que hay en Chiloé domina el Lotus uliginoso y la especie invasora arbustiva Ulex europeus, que ocupa los suelos disminuyendo la superficie de pastoreo. El paisaje cultural desarrollado en menos de 450 años ha determinado este uso ganadero importante en la isla de Chiloé y donde ustedes pueden observar que existen dos picos muy marcados de producción, uno en primavera y otro a fines de verano.
La zona templada húmeda fría corresponde a la región de Aysén y posee una superficie total de 10 millones de hectáreas que representa el 14,2% de la superficie nacional. En un paisaje maravilloso de pastizales se desarrolló la colonización, donde la presión del hombre generó la habilitación de terrenos a través del uso descontrolado del fuego. Y así se generaron estos ambientes de pastizales en la zona. Se estima que fueron quemados sin control cerca de 3 millones de hectáreas, donde el bosque caducifolio fue el más afectado y en menor medida el bosque siempre verde. La consecuencia de los procesos de quema del bosque nativo fueron el incremento de la erosión hídrica y eólica, además de la pérdida de materia orgánica y nutrientes, principalmente sulfatos. Y así, las palizadas que se encuentran sin descomponer producto del frío y la falta obviamente de reciclaje, se presenta en el ecosistema ganadero de esta región. El azufre es el elemento deficitario en toda la región de Aysén y su corrección se ha realizado a través de la aplicación de azufre elemental a las praderas con una lenta pero efectiva respuesta. Aplicación de azufre. La aplicación combinada de fósforo y azufre permitió las mejores respuestas productivas y las pastizales han logrado rendimientos superiores a las 16 toneladas de materia seca por hectárea. Bien, en la zona templada, húmeda, fría, existen distintos sitios con distintas coberturas y distintos niveles de rendimiento de la pradera como aquí se presenta. En un sistema de mala condición, ustedes pueden observar que el rendimiento no alcanza a la media tonelada de materia seca por hectárea. Bien, la zona austral. La zona austral corresponde en su totalidad a la región de Magallanes y la Antártica chilena, donde existen las bellezas naturales como las Torres del Paine, el lago Grey y el estrecho de Magallanes en, en Punta Arenas. La región posee una estructura orientada a la actividad ganadera, donde hay una existencia cercana a los 3 millones de ovinos y 400.000 bovinos. La ganadería es una de las actividades más importantes de la zona y se relacionan con la colonización que generó un cambio cultural, social y económico nunca antes vivido en la zona de baja densidad poblacional y alto aislamiento respecto al centralizado gobierno del país. Y es por eso que la ganadería tiene su monumento en la avenida Presidente Manuel Bulnes en Punta Arenas, el monumento a los ovejeros. En la región existe un predominio de praderas naturales y naturalizadas que presentan niveles productivos bajos en gran parte de su superficie. Así podemos observar la superficie de pastizales que se tiene en la región, donde las praderas mejoradas no han ido en aumento, sino que han decrecido. El paisaje ganadero lo domina la ovejería. Las investigaciones desarrolladas en la región han sido muy fructíferas y han demostrado que es posible lograr incrementos importantes en la productividad de los sistemas tradicionales. En el pasado se intentó la siembra al voleo con avión, con regulares resultados de algunas especies como Lolium perenne, Fleum, Dactylis, Festuca, Elimus, todas con resultados inciertos. Hoy se establece en pequeñas superficies eh, alfalfa con bastante buenos resultados, pero de lento establecimiento que se traduce en el uso de la pastura a partir del segundo o tercer año con rendimientos de hasta 9 toneladas, como se puede observar aquí. Bien, la zona templada húmeda de verano cálido corresponde a Isla de Pascua, ubicada a 321 kilómetros frente a Caldera. La isla posee un clima templado cálido con humedad suficiente
lluvias concentradas en el invierno y nubosidad abundante y humedad permanente y viento. Este es el clima característico de la isla. La isla se encuentra cubierta en un 90% por pastizales, 5% por formaciones arbóreas y cultivos y 5% restante por vegetación escasa. Los pastizales tienen presencia de trébol blanco, pero siempre se encuentran sobrepastoreados. La vegetación de la isla no presenta una gran diversidad, a diferencia de otras islas de la Polinesia, y así el paisaje es monótono y rutinario en los pastizales. La introducción de la agricultura y la rata polinésica desencadenó la extinción de especies de alto valor como la palmera endémica de la isla. Los animales en esta isla pastan libremente los pastizales. El número de productores ganaderos no supera los 20 y basan la alimentación del ganado en praderas naturales degradadas. Sin control, los animales se encuentran en toda la isla. Existe un total de 14.000 hectáreas de pastizales, de las cuales el 20% posee un 50% de suelo desnudo. Los pastizales permanecen siempre con una muy baja disponibilidad. La sobrecarga animal se ha transformado en el elemento que limita la conservación naturales de la isla. Y ahí se puede observar que permanentemente los animales recorren la isla buscando alimento, deambulando para buscar mejores pastos. Los animales que predominan son de carne. La sobrepoblación de bovinos y en especial de caballos que pastan libremente en la isla generan problemas de sobretalajeo incluso en áreas de conservación. Los caballos contribuyen a la desertificación por el exceso que existe en ella. Comentario final. Los pastizales de Chile son diversos y en su mayoría se han generado a partir de la tala del bosque nativo. Dependiendo de la severidad de la intervención, los pastizales presentan diferente condición que determina productividades diversas y extremas.